¿Qué pasaría si te dijera que esa voz incesante en tu cabeza no eres tú? Puede parecer extraño al principio. Después de todo, desde que tenemos memoria, hemos vivido con un flujo constante de pensamientos, juicios, comparaciones, inseguridades, miedos y repeticiones. Esta voz comenta todo lo que hacemos, critica nuestras decisiones y trata de predecir lo que los demás pensarán de nosotros. Pero ¿qué pasa si esa voz no es tu esencia, sino algo que aprendiste? ¿Algo condicionado? En este vídeo comprenderás por qué tu diálogo mental, por muy convincente que parezca, puede ser solo una máscara, un reflejo de lo que Jung llamó la persona, o quizás un grito desesperado de tu ego tratando de mantener el control. Pero tu verdadero yo, ese es mucho más silencioso, presente y auténtico. Descubrirás cómo liberarte de la identificación con esa voz y, por primera vez, quizás escuchar lo que hay detrás de ella, a ti mismo. Y antes de comenzar este viaje, aprovecha para comprobar si estás suscrito al canal. Esto me ayuda a seguir produciendo contenido detallado como este y garantiza que no te pierdas información futura. Ahora, demos el primer paso hacia el silencio que revela quién eres realmente. ¿Qué es el diálogo interno? ¿Alguna vez has notado cómo la mente nunca deja de hablar? Es como si hubiera un narrador invisible comentando cada escena de tu vida, incluso cuando no hay nadie más alrededor. Esta voz interior juzga, compara, anticipa, se queja, se culpa. Dice cosas como, no deberías haber hecho eso. ¿Y si todo sale mal? ¿Por qué no eres más como los demás? Y lo más curioso, ella hace esto todo el tiempo, incluso sin ser invitada. Este fenómeno tiene un nombre: diálogo interno. Es el flujo de pensamientos que llena nuestra conciencia diariamente. A veces resulta útil, como cuando te ayuda a planificar o reflexionar, pero la mayoría de las veces simplemente nos arrastra a una espiral de reflexión, miedo y autocrítica. El diálogo mental es en realidad una construcción. Está formado por recuerdos, expectativas sociales, traumas no resueltos, creencias familiares y experiencias repetidas. Y sin embargo, la mayoría de nosotros nunca cuestionamos lo que dice. Creemos automáticamente que esta voz somos nosotros mismos. Pero detente y piensa si puedes escuchar esa voz. ¿Quién eres entonces? Ese es el punto. El hecho de que podamos observar nuestros propios pensamientos ya revela algo importante. No eres lo que piensas. Hay una distancia sutil entre el pensamiento y el observador del pensamiento. Y es precisamente en esta brecha donde se encuentra la clave de la liberación. Carl Jung entendió esto profundamente. Para él, la mayoría de nuestros pensamientos no surgen de nuestro verdadero yo, sino de partes de la psique moldeadas socialmente. Nuestro diálogo interno a menudo solo refleja las máscaras que hemos aprendido a usar para sobrevivir en el mundo. Y empieza temprano. Desde la infancia nos enseñan a comportarnos de ciertas maneras para ser aceptados. No hables fuerte. Los niños no lloran. Sé una buena niña. Saca buenas notas. Poco a poco, estas reglas se van internalizando y la voz que antes era externa se vuelve interna. Comenzamos a vigilarnos internamente, como si lleváramos un juez constante en nuestros pensamientos. El problema es que cuanto más creemos en esa voz, más nos alejamos de quienes realmente somos. Perdemos el contacto con nuestros deseos más auténticos, con nuestra intuición, con la calma silenciosa que existe detrás del parloteo mental. Así que la verdadera pregunta no es qué estoy pensando, sino más bien quién está pensando esto y por qué. Para responder a esta pregunta, necesitamos explorar las estructuras internas que dan forma a nuestra identidad. Y entre estas estructuras, una de las más influyentes e invisibles es la persona. Persona, la máscara que aprendiste a usar. Para entender por qué tu diálogo mental a menudo no refleja quién eres realmente, necesitamos hablar de persona, un concepto central en la psicología de Carl Jung. Jung describió la persona como una máscara social. Es el papel que desempeñas en el mundo para ser aceptado, reconocido o amado. Esto no es necesariamente algo malo. Sin esta máscara, sería difícil funcionar en sociedad.
El problema surge cuando confundes esta máscara con tu verdadera identidad. Desde muy temprana edad, aprendemos qué comportamientos son valorados por los demás y cuáles son castigados. Poco a poco, construimos una imagen de nosotros mismos que se ajusta a lo que el mundo espera. Esta imagen, esta fachada social, es la persona. Por ejemplo, el niño que descubre que es elogiado cuando obtiene buenas notas, comienza a construir la persona del estudiante ejemplar. El joven que se da cuenta de que solo llama la atención cuando hace bromas, se pone la máscara de gracioso, incluso cuando está triste por dentro. Una persona que crece en un hogar donde mostrar emociones es un signo de debilidad, desarrolla la persona del fuerte, del inalcanzable. Con el tiempo, estas máscaras se vuelven tan naturales que la persona ni siquiera se da cuenta de que está actuando. Ella empieza a creer que ella es ese personaje y, como consecuencia, el diálogo mental se configura para mantener la coherencia con esta máscara. Piénsalo. Si has construido la persona de la persona responsable, tu diálogo interno atacará cualquier rastro de vulnerabilidad. Dirá cosas como: no puedes cometer errores. Tienes que cuidarte. Si descansas, estás siendo débil. La voz interior no dice la verdad, solo defiende el rol que crees que debes mantener. La persona está moldeada por varias fuerzas: cultura, religión, escuela, familia, redes sociales. Recoges pedacitos aquí y allá y al final cargas con un personaje que ni siquiera creaste conscientemente. Es como un disfraz que se va cosiendo poco a poco, pero que ahora aprieta y limita tus movimientos. Y lo más irónico es que, a menudo, la persona nos protege de lo que más deseamos, la verdadera conexión. Cuando te relacionas con los demás solo a través de una máscara, nadie te conoce realmente, y esto profundiza el sentimiento de soledad. La personalidad puede darte aceptación social, pero te roba autenticidad. Jung dijo que la persona es una necesidad, pero debe usarse como una herramienta, no como una prisión. El problema no es tener una persona, el problema es estar poseído por ella. Cuando esto sucede, tu diálogo interno se convierte en una especie de protector de la persona. Él te observa, te exige, te castiga, todo para mantener el personaje intacto. Y entonces empiezas a escuchar pensamientos como: no puedo mostrar debilidad, necesito lucir segura todo el tiempo, si fracaso decepcionaré a todos. ¿Lo entiendes? Estos pensamientos no son neutrales, tienen un objetivo: mantener una imagen. Pero, ¿qué pasa si dejas caer esa máscara, aunque sea por un momento? ¿Quién estaría detrás de ella? ¿Qué tipo de pensamientos surgirían si no estuvieras ocupado tratando de parecerte a algo? Ahí es donde empezamos a tocar algo más profundo, porque detrás de la persona hay otra capa de la mente, el ego. Y si la persona es la máscara que mostramos al mundo, el ego es el narrador interno que intenta mantener esta historia en marcha a cualquier precio. El ego, el administrador mental, que cree ser el dueño de la casa. Si la persona es la máscara que mostramos al mundo, el ego es el que está detrás de escena, tratando de coordinar todo. Es como un administrador de mentes. No aparece en el escenario, pero está constantemente controlando los focos, revisando el guión y asegurándose de que el personaje sigue el guión que has aprendido a interpretar. ¿El problema? Este gerente cree que es el dueño de la casa. Carl Jung veía al ego como el centro de la conciencia, la parte de nosotros que dice: soy esto o quiero aquello. Es necesario. Él es quien toma decisiones, fija metas, se protege, pero el ego tiene un grave defecto. Cree que es todo lo que hay. Él cree que es tú, cuando en realidad es solo una pequeña parte del todo. Y como todo gerente ansioso, el ego odia perder el control. Entonces, cuando algo amenaza la imagen construida, ya sea la persona del fuerte, del competente, del inteligente, el ego entra en acción. ¿Y adivinen cómo lo hace? Exactamente, con diálogo mental. Esa voz que escuchas todo el tiempo, cuestionando, criticando, anticipando lo peor, es a menudo una manifestación directa del ego tratando de mantener el status quo. Dice cosas como: no puedes fracasar, necesitas su aprobación, no estás listo. ¿Y si se dan cuenta de que eres un impostor? Estos pensamientos
Me suenan muy familiares, ¿no es así? Esto se debe a que el ego es un maestro del camuflaje. Se disfraza de prudencia, de racionalidad, incluso de humildad. Pero en el fondo, él siempre está tratando de proteger la identidad que has construido, incluso si esa identidad te está asfixiando. Y lo que es más, al ego le encanta el conflicto. Vive de la comparación, de la dualidad, de la separación. Necesita un yo contra un otro. Necesitas sentirte mejor, superior, o al menos no peor que los demás. Por eso, alimenta pensamientos competitivos y críticos. Mira cómo fulano tiene más éxito. Deberías ser más avanzado. Te estás quedando atrás. Cuando crees estos pensamientos sin cuestionarlos, esencialmente estás entregando el volante de tu vida al ego y permitiendo que te lleve en círculos. Pero hay algo importante aquí. El ego no es malo. Él solo está tratando de protegerte con las herramientas que conoce. El problema es que al confiar únicamente en esta parte limitada, olvidamos que detrás hay algo mucho más grande. Empiezas a creer que eres el administrador, cuando en realidad eres el dueño de la casa, y el propietario no necesita perseguir su propia imagen todo el tiempo. Podría ser simplemente. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo dejarás que el ego decida quién eres? Y lo que es más, ¿cómo sería tu vida si, por un momento, pudieras simplemente observar estos pensamientos sin identificarte con ellos? Antes de pasar a esa respuesta, dímelo aquí en los comentarios. ¿Qué pensamiento automático escuchas con más frecuencia en tu mente? ¿El que te desafía, te limita o te sabotea? Tengo muchas ganas de leer, y si es posible, responder a algunos de vosotros. Ahora, entremos en la capa más silenciosa y más poderosa de tu identidad, el verdadero ser. El verdadero yo, silencioso pero presente. Si el ego es ruidoso, lleno de certezas y urgencias, el verdadero ser es exactamente lo opuesto, silencioso, tranquilo, constante. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que simplemente te sentiste en paz, incluso sin ninguna razón? Un momento donde no hubo juicios, comparaciones ni prisas. Tal vez mirar el cielo, caminar en la naturaleza, escuchar música que te toque profundamente. Eso no es solo una emoción, es una visión de tu ser, como lo llamó Jung, tu centro psíquico más profundo, más auténtico y más completo. A diferencia del ego, que está fragmentado, el ser es completo. Él no está tratando de demostrar nada. No depende de roles, desempeño o aprobación. Él simplemente es. Pero entonces, ¿por qué es tan difícil acceder a él? Porque el ser no grita, no compite con el ruido del mundo, habla en silencio, en presencia, en intuición. Y para escucharlo es necesario crear espacio. Necesitas acallar el ruido de tu mente por un rato, el ruido que el ego tanto alimenta, para que pueda surgir una sabiduría más profunda. Piénsalo de esta manera. Si la mente es un escenario, el ego es el actor principal que intenta mantener el control de la escena. Mi verdadero yo está sentado entre el público, observando. Él lo ve todo claramente, pero no se involucra en el drama. Él es la conciencia que percibe, pero no reacciona impulsivamente. Esta es una idea poderosa, porque significa que no tienes que crear tu verdadero yo. Él ya está allí. Lo que necesitas hacer es dejar de identificarte con lo que no eres tú, y eso comienza con la observación. Cuando surge un pensamiento negativo, por ejemplo, soy un fracaso, en lugar de reaccionar o creerlo, puedes preguntarte, ¿quién está pensando eso? ¿Esa voz es realmente mía o es un remanente de algo que he escuchado, experimentado o temido? Este tipo de cuestionamiento es como abrir una grieta en la armadura del ego, y a través de esta grieta, el ser puede comenzar a revelarse. Por supuesto, no es algo que sucede de la noche a la mañana. A veces el primer paso es simplemente darse cuenta. Observa cuando tu mente se acelera, cuando la voz interior te critica, cuando actúas para apoyar una imagen. Tenga en cuenta y elija no seguir el piloto automático. También puedes cultivar esta conexión con tu verdadero ser a través de prácticas que desaceleren tu mente y expandan tu presencia. Meditación, aunque sea por unos minutos. Contacto con la naturaleza. Silencio.
intencional. Escritura libre sin censura. Actos creativos que te ponen en un estado de flujo. En estos momentos no estás intentando ser alguien. Tú simplemente eres. Y ser, sin esfuerzo, es una de las mayores formas de libertad. El ser, a diferencia del ego, no quiere el control. Él quiere la integración. Él quiere que vivas más auténticamente, alineado con tus valores, con tu ritmo interno, con la verdad que pulsa detrás de las palabras. Jung dijo que el proceso de individuación es decir, el camino hacia el verdadero ser, implica reconocer, integrar e incluso honrar las máscaras y mecanismos del ego, pero sin perderse en ellos. Es como despertar dentro de un sueño. No tienes que luchar contra lo que estabas soñando. Solo entiende que hay algo más allá, algo más lúcido y real, y a partir de ahí todo cambia. Pero ¿cómo hacemos esto diariamente? ¿Cómo salir de la identificación con el ego y el diálogo mental y vivir más desde el centro silencioso? Esto es exactamente lo que exploraremos en el próximo capítulo. Cómo liberarse de la identificación con el diálogo mental. Vivir desde tu verdadero yo requiere un paso esencial: dejar de identificarte con todo lo que te dice tu mente. Ese es el punto. No tienes que silenciar tu mente. Eso es prácticamente imposible, pero puede cambiar tu relación con él. En lugar de reaccionar a cada pensamiento, aprendes a observar. En lugar de creer todas las narrativas, aprendes a cuestionar. La primera clave para esta transformación es simple pero poderosa: crear distancia entre usted y el contenido mental. Imagina que tus pensamientos son como nubes que pasan por el cielo. Algunos son oscuros, algunos son claros, algunos se repiten, pero ninguno de ellos es el paraíso. El cielo eres tú, la vasta y silenciosa conciencia que todo lo percibe. Esta metáfora es más que poética, es práctico. Cada vez que notas un pensamiento sin involucrarte con él, debilitas el ciclo de identificación automática. Por ejemplo, te das cuenta de que piensas, soy un fracaso. En lugar de estar de acuerdo o resistirse, simplemente observe. Mira, una reflexión sobre el fracaso. ¿De dónde surgió? ¿Es siquiera cierta? ¿Sirve ahora? Ese pequeño momento de conciencia crea espacio, y donde hay espacio, hay libertad. La segunda herramienta importante es la escritura reflexiva, también conocida como diario. Escribir lo que piensas, sin censura, ayuda a externalizar y organizar el caos mental. Al poner tus pensamientos en papel, los ves más claramente. Dejan de parecer absolutos. Empiezas a notar patrones, miedos repetitivos, viejas demandas, voces que no son tuyas. Intenta escribirlo así. ¿Qué estoy pensando ahora mismo? ¿Esa voz me recuerda a alguien? ¿Qué respondería mi verdadero yo a esto? Otra práctica poderosa es el uso de preguntas de sondeo. Una de las más conocidas proviene de Byron Katie. ¿Eso es cierto? ¿Estás completamente seguro de que esto es cierto? ¿Cómo te sientes cuando crees ese pensamiento? ¿Quién serías sin él? Estas preguntas no anulan el pensamiento, pero desmantelan la identificación con él. A menudo, con solo detenerse e investigar, el peso de la narración desaparece por sí solo. También es útil nombrar los pensamientos. Parece una tontería, pero ayuda mucho. Cuando surja un pensamiento ansioso, repítete: esto es ansiedad. Cuando se trate de un crítico interno, reconócelo. Te habla mi crítico interno. Este nombramiento transforma el pensamiento en algo observado, no en algo que se redefine. Y aquí viene otra clave: la consistencia. No se trata de tener un despertar repentino y vivir en absoluta paz por el resto de tu vida. Se trata de recordar todos los días que puedes elegir dónde poner tu atención, que puedas notar el pensamiento, respirar profundamente y volver al centro. No controlarás la mente, pero puedes dejar de obedecerla ciegamente. De hecho, el propio Jung dijo que la verdadera libertad surge cuando integras los contenidos de la mente inconsciente, y esto comienza con la observación consciente de lo que sucede dentro de ti. Es importante entender que este proceso es gradual. A veces te darás cuenta del pensamiento solo después de haber caído en la trampa. Todo está bien. Con el tiempo, empiezas a notarlo durante.
y luego antes de que se manifieste plenamente. Esto es entrenamiento. Y como todo entrenamiento, requiere paciencia. Si practicas culturismo, sabes que el músculo no crece el primer día, pero responde a la estimulación constante. Con la mente ocurre lo mismo. Cada vez que observas en lugar de reaccionar, es como si estuvieras fortaleciendo tu músculo de la presencia. Y cuanto más fuerte sea este músculo, más podrás permanecer centrado en el ser, y no capturado por el ego o la persona. Al vivir así, descubres algo que lo transforma todo. Puedes tener pensamientos sin ser los pensamientos. Puedes sentir miedo sin tener miedo. Puedes escuchar al crítico interno sin obedecerlo. Ahí es donde comienza la libertad. Entonces es cuando la paz se revela, no porque la mente se haya detenido, sino porque has dejado de perderte en ella. Y es precisamente esta libertad silenciosa la que comienza a dar forma a una nueva forma de vivir. Una manera más ligera, más auténtica, más real. Pero después de todo, ¿qué pasa cuando empiezas a vivir desde ese lugar? ¿Qué cambios concretos trae esto a tu vida diaria? De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Los beneficios de vivir más allá de la mente. Cuando comienzas a vivir más allá de la mente, sucede algo notable. El mundo externo sigue siendo el mismo, pero tu experiencia interna se transforma por completo. Los pensamientos siguen surgiendo, los desafíos siguen apareciendo, pero la forma de enfrentarlos cambia. Lo que una vez te aplastó, ahora simplemente te pasa de largo. Lo que una vez fue un drama, se convierte en algo dado, y lo que antes te hacía esconder, ahora te invita a crecer. El primer beneficio es la reducción de la ansiedad. Gran parte de la ansiedad surge de la identificación con pensamientos futuros, escenarios que aún no han sucedido. Cuando dejas de creer automáticamente en estos pensamientos, la ansiedad pierde su poder. Empiezas a respirar mejor, a dormir mejor, a responder en lugar de reaccionar. Otro efecto es una mejor claridad mental. Sin la interferencia constante del ego y la persona, comienzas a escuchar tu intuición más claramente. Tus decisiones se alinean más con quién eres realmente, no con quién crees que deberías ser. También se nota un aumento natural en la autenticidad. Esto no significa que vayas a decir todo lo que piensas o actuar sin filtros. Significa que tus acciones empiezan a surgir de adentro hacia afuera, y ya no del miedo, la obligación o la comparación. Dejas de vivir roles y empiezas a vivir verdades. Esta autenticidad también fortalece tus relaciones. Cuando vives menos identificado con tus máscaras, puedes ver más allá de las máscaras de los demás. Hay más empatía, más escucha real, más presencia. No tienes que demostrar nada, solo estar ahí de verdad. Otro beneficio profundo es el sentimiento de libertad interior. Es posible que estés atrapado en un problema, un trabajo difícil o una rutina pesada, pero aún así te sientas liviano por dentro, porque tu mente ya no está contra ti, ya no es una prisión sino una herramienta, y cuando la mente se convierte en un aliado, todo se vuelve más fluido. Y hay todavía una ganancia que es difícil de expresar con palabras, la conexión con algo más grande. Te sientes parte de algo más grande, una corriente de vida que va más allá de tu historia personal. Este sentimiento de pertenencia silenciosa trae paz, trae humildad, aporta significado. Es importante recordar, todo esto no sucede porque solucionaste todos los problemas de la vida, sino porque cambiaste la base de tu vida. Has dejado de habitar el ruido de la mente y has comenzado a habitar el espacio entre los pensamientos, tu verdadero centro. Y si este contenido te está ayudando, hasta ahora, si sientes que algo está cambiando dentro de ti, aprovecha y deja tu like ahora. Esto no solo me demuestra que este tipo de reflexión tiene sentido para ti, sino que también ayuda a YouTube a entregar el video a más personas que necesitan este despertar. Gracias desde el fondo de mi corazón. Y hablando de despertar, ¿qué pasa cuando entiendes todo esto, pero necesitas volver a la rutina, a las presiones, a los ruidos del día a día? La respuesta es, no regresas de la misma manera, porque algo dentro de ti ya sabe el camino de regreso a casa, el comienzo de un nuevo silencio,
Quizás ahora mires tu diálogo mental de manera diferente. Quizás te des cuenta de que él todavía está ahí, hablando, sugiriendo, criticando, pero que ya no es tú. Esa pequeña diferencia lo cambia todo. Todavía escucharás pensamientos como, no puedo hacerlo, esto no funcionará, necesito complacer. Pero ahora, en lugar de ahogarte en ellos, puedes simplemente respirar y decir, es solo una voz, puedo escucharla sin obedecerla. Este es el comienzo de una nueva libertad, una libertad silenciosa, discreto, pero absolutamente poderoso. Y como nos enseñó Jung, este camino de regreso al ser no es una línea recta, es un proceso de recordar, olvidar, volver atrás y reaprender. Pero cada paso consciente en ese camino es un paso menos hacia el miedo y un paso más hacia la verdad. Si este viaje tuvo sentido para ti, comprueba ahora si estás suscrito al canal. Esto me ayuda a seguir produciendo reflexiones como esta y garantiza que usted continúe recibiendo contenido que lo acerque a quien realmente es. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, escucha menos a tu mente y más silencio.